bienvenida a Fernando Luis Esteche. ¿Cómo anda, Fer? ¿Cómo están, compañeros? No son épocas de hablar tan livianamente de drones, pero bueno. No, es verdad. Aclaramos que es para coberturas Esperemos que lo periodísticas. puedan lograr para que tenga un uso pacífico y proactivo. Le damos ese contexto de que es para coberturas periodísticas. Gracias, Esteche. Sí. Usos pacíficos. Sí. Exclusivo. Pongámosle un por ahora. Por ahora. No dejan de ser guerras por el sentido, ¿no? De Totalmente. batallas por el sentido. Ahí va. Bueno, ¿qué decir de este conflicto que arrancó el 28 de febrero? El ataque del sionismo de Israel, el ataque de Estados Unidos, Irán que responde con firmeza, asesinatos que continúan, sobre todo las víctimas civiles son mucho más en Irán, por lo menos de lo que se está publicando, que en Israel. Son las guerras en las que pierden los pueblos, pero donde vemos un imperio que está en declive, Fer. No podemos decir que ese es el contexto general. Trump con muchos problemas, hemos comentado mucho lo que dice Tucker Carlson, Sí. que incluso se pregunta, ¿puede lanzar la bomba nuclear? No es que lo pensamos, vos lo dijiste creo que la primera semana. Ahora, Tucker Carlson lo dijo la semana pasada. Sí, nos debe haber escuchado y bueno. Me parece que, como bien vos haces un contexto y he estado siguiendo la radio, tienen un seguimiento del tema, un abordaje para mí de los más profundos y críticos y necesarios, entonces mucho está ya dicho, digo, incluso en este espacio ya está dicho. Sí. Hay cosas que me parece que sería interesante prestarle atención, que son muy novedosas de los últimos días. Además vengo atrás de Giana, que hizo también un excelente informe sobre esto, entonces hay cosas que están dichas. Pero digo, ¿qué pasó en los últimos días? Me parece que ayer a la noche de ellos, a la tarde nuestra, hubo una escena muy importante que tiene que ver con cómo los misiles de la guerra del Asia, de Asia del Sur o de Asia Occidental impactan en el corazón de MAGA, ¿no? Acabas de nombrar, Tucker Carlson es un exponente, era el exponente arquetípico de MAGA, fue uno de los arquitectos, de los albañiles de MAGA, y es el referente comunicacional por excelencia. Recordemos, Fer, el recorrido de Carlson, porque él era una estrella de la Fox. Claro, bueno, justamente y se va. Desde la Fox ahora tiene su propio canal, no tiene otra plataforma que no sea su propio canal, pero que es un canal que tiene cientos de miles de seguidores y de visualizaciones. Es un referente de opinión indiscutiblemente, pero para afuera, al punto de que nosotros estamos hablando de él, pero fundamentalmente al interior de Estados Unidos y en particular al interior del electorado MAGA, ¿no? Claro. Viene de Fox, viene con esa plataforma, ha sido sutilmente acusado de agente iraní por el aparato de inteligencia trumpista en las últimas semanas, y yo te diría que es una de las primeras grandes víctimas del MAGA en el marco de esta guerra, porque es un tipo que identifica el error de esta guerra, identifica que Estados Unidos entra a esta guerra empujado por Israel y era uno de los que se oponía a que la política exterior norteamericana esté determinada por la pequeña entidad de ocupación israelí. Lo otro que decía entonces, ¿qué pasó anoche? Él le hace una entrevista a Joy Kent, que es era el secretario o director de contraterrorismo, es decir, no es cualquier lugar, y no es cualquier tipo, digo, tiene una cara, parece un chico recién egresado de la universidad y que no, que uno no se lo imagina en semejante lugar. La mujer de él muere en un bombardeo, justamente en lo que eran las guerras proxy que estaban planteando allá en Siria, Líbano y Libia. Y le hace acaba de renunciar hace 2 días a su cargo, con una carta muy elocuente donde explícitamente dice que Irán no significaba ninguna amenaza estamos hablando del director de contraterrorismo, ¿no?, de Estados Unidos, que Irán no significaba ninguna amenaza, y que por razones de conciencia, por estar operando una operación que además impacta de lleno en el pueblo norteamericano, renuncia a su cargo. Y ayer tienen una entrevista. Un apunte, donde... Fer, quiero leer textual la carta, que lo pueden encontrar porque lo publicó en Twitter, Joe Kent. Él dice: no puedo en conciencia apoyar la guerra que se libra en Irán.
Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Sí, eso es la carta. Lo de ayer fue, pisó el acelerador, metió sexta, porque ellos ya tienen auto con sexta, y avanzó. Ayer dijo muchas cosas, entre ellas, hoy se está hablando, las mismas usinas de inteligencia que acusan a Tucker Carlson de agente iraní, una cosa impensable, ahora están planteando la posibilidad de llevarlo a juicio, a Joe Kent, por haber velado secretos de Estado. ¿Cuáles son los secretos de Estado que ha velado? Por ejemplo, ¿de qué se trató el asesinato de Charlie Kirk? ¿No? Primer víctima de las operaciones sionistas en torno de Irán, primer víctima de MAGA. Charlie Kirk tampoco era cualquier persona, por ahí son nombres que nosotros no conocemos mucho, pero es aquel, no sé si se acuerdan, creo que era septiembre del año pasado. ¿Eh? Lo fusilaron en un acto. Sí. En el acto, claro, estaba dando una charla pública. Claro, al aire libre. Un francotirador le pegó un tiro en el cuello. Joe Kent dice que empiezan una investigación, que le piden que ya no la continúe, que cierre la investigación, buscan un culpable X, plantan ADN y dicen, bueno, este es el hombre. Pero ¿quién era Charlie Kirk? Ayer cuenta Joe Kent que la última vez que lo cruza, días antes de su muerte, en un pasillo a Charlie King, en un pasillo de la Casa Blanca, lo mira a los ojos Charlie Kirk y le dice, hay que evitar por todos los medios que nos empujen a la guerra con Irán. Días después lo fusilan, y él ayer lo que dice, ni siquiera yo te diría que tiene una clave de insinuación, lo dice concretamente, Charlie Kirk es víctima de su posición de oposición a la guerra con Irán. Eso entre otras cosas, hablando de la influencia absolutamente poderosa que tiene, que esto lo hemos hablado también, el lobby sionista americano sobre representantes, senadores y demás. Así que es un con temazo. 3 nombres yo te diría han impactado, digo, no son 3 cualquiera. Charlie Kirk, el propio Vance, ¿no? El propio vicepresidente dice, yo le debo mi vicepresidencia a Charlie Kirk. Era uno de los teóricos, de los tipos que escribía los libros, que explicaban MAGA. Bueno, tenemos 3 exponentes, 3 arquetipos, 3 de la generación joven, además de MAGA, no son etariamente, no son la generación vetusta de Trump, son las nuevas generaciones de la política norteamericana, defraudadas con el trumpismo, pero que siguen teniendo mucha influencia dentro de MAGA. Digo, no son tipos que Trump puede desecharlos y no importa. Son tipos a los que MAGA, a los que el electorado de MAGA y los dirigentes de MAGA los escuchan. Ya hemos hablado mucho de la AIPAC, ¿no? Que es el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos con Israel, que es este lobby que presiona a los congresistas que se les ocurra votar en contra de Israel. Bueno, y ahí tiene muchos vínculos con el caso Epstein. Ahora, esto que estás contando de Kirk, digamos, esta hipótesis que plantea, lo que está diciendo el ex director de antiterrorismo, ¿no? Es información de Kirk, de Kent. De Kent. No son hipótesis. Ahora, eso es... porque ahora parece que el FBI lo va a investigar a Kent. Pero, ¿quién lo mató a Kirk? Sería la pregunta. Porque, ¿qué es? La Mossad operando en Estados Unidos, es decir, el servicio israelita, sectores internos de Estados Unidos. Bueno, hipótesis que no sé si el Poder Judicial de ese país lo va a investigar. Sí, tiene hay una persona presa, norteamericano, pero puede ser el Orwell el caso el Oswald, el Lee Harvey Oswald de Kennedy, tranquilamente. Digo, si lo van a condenar a muerte, lo van a matar y dirán fue él. Claramente lo que dijo Kent ayer es otra cosa. Me parece que ahí eso tiene una gravedad inusitada. Y lo otro que pasó como contracara de esto es la cumbre del Golfo, que ustedes algo la abordaron también ayer o antes de ayer. Ayer. Gianna decía, atenti con Arabia Saudita lo que vaya a pasar. Si ustedes lo ven, el posteo de Maslatón, ¿no? Maslatón no es un gordo simpático ocurrente, además de que se vuelve cada vez más agrio y más funesto con su reivindicación del sionismo y del genocidio, pero no es cualquiera, sabe de qué habla, tiene heridas de bala en su cuerpo por haber combatido en Palestina, ¿no? Contra palestinos,
enrolado en en las fuerzas de defensa de las autodenominadas fuerzas de defensa israelí, él está insultando en su clave de Twitter, en su cuenta de X, insultando a los países árabes ante la conclusión a la que llegan en la cumbre del Golfo. Nosotros cuando leemos los grandes medios de Occidente, lo que vamos a leer de qué pasó en el Golfo nos van a decir Arabia Saudita amenaza a Irán con responder militarmente, los países del Golfo están todos muy molestos con Irán por cómo masifica por cómo generaliza y totaliza la guerra, y la verdad que eso sí está dicho, no es que es mentira, eso está dicho. Ahora, eso está dicho en el mismo nivel o aún con menos énfasis de lo que es la condena al expansionismo del Estado sionista de Israel y de lo que es la condena por la irresponsabilidad de Israel respecto del ataque de la planta productora de abastecimiento de gas natural South Fars en Irán, que es la gran escalada que hemos estado presenciando entre antes de ayer y hoy, la gran escalada porque se atacó infraestructura energética y esto lleva cada vez más a un colapso cero, un colapso nivel cero respecto de la producción energética. Por eso me pareció interesante traer lo de Carlos Maslatón, digo, porque en la inteligencia que tiene, una cosa es la propaganda de guerra, donde los grandes medios nos dicen los árabes están aislando a Irán, y otra cosa es la realidad, donde los árabes dicen para nosotros no es ningún negocio. Está la declaración del vocero del primer ministro y del canciller catarí, dicen para nosotros no es ningún negocio esto que está sucediendo y nos están abandonando aquellos que nosotros abrigamos, Estados Unidos e Israel, con sus bases y demás, nos están desprotegiendo. Y lo otro que hay que agregar a esta conclusión de qué está pasando en términos del ataque a la infraestructura es el posteo de Trump, ¿no? En su red social esa, no me acuerdo ahora cómo Truth se llama. Social. Truth Social. Truth Social. Sí, ahí él dice que no estaban enterados, a pesar de que en la Casa Blanca ya hay quienes dicen que sí estaban enterados, pero esto tiene que ver incluso con los intereses de cada uno. Trump dice, Israel ataca sin que nosotros estemos enterados. Esto es otra palada de tierra para decir que están yendo atrás de alguien, de un Estado que es el único Estado que tiene algo que ganar en esta guerra. En esta guerra bien, todos tienen que perder. El único que tiene algo que ganar es Israel, que es su supervivencia, y su primer ministro, que es la supervivencia de su primer ministro. El negocio de Israel es la guerra permanente. Por eso no debemos desdeñar ni dejar de ver los atentados de falsa bandera, este ataque, esta provocación que hace a la infraestructura energética, que además se trata de una cuenca gasífera, que ustedes saben, creo que lo abordaron, no es solo iraní, es la cuenca gasífera de la que Qatar saca el 80% de su gas natural. Ellos son North Field, es la misma cuenca, de un lado saca Qatar, del otro lado saca Irán. Atacar eso es también atacar Qatar, ¿no? Trump en su posteo dice, si Irán se porta mal, vamos a atacar, vamos a destruir eso no podría ser posible. Sí. Pero digo, el posteo de Trump sí evidencia una provocación inconsulta del lado de Israel que provoca esta reacción de Irán, que empieza a atacar, en algunos casos empieza a atacar infraestructura, y en otros casos no debemos dejar de ver operaciones de falsa bandera, ¿no? Para repasar entonces, hay que escuchar a Tucker Carlson hablando con Joe Kent. Sí. Hay que, mirarlo a Maslatón con esta recomendación que hace Steche de no habla cualquiera, ¿no? Tiene información. Recién lo miré, amenaza al príncipe de Arabia. Hay que estar loco para amenazar al príncipe de Arabia Saudita. Si no, escuchen la columna de Steche sobre quién es ese muchacho Salmán. Ahora bien, vamos a la reunión del Golfo. Me interesa, que ayer nos la dejó picando Gianna Rosciolesi diciendo es muy importante lo que vayan a decir los países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, porque lo que ella nos explicaba es, por el estrecho de Hormuz están pasando solamente los barcos petroleros que quiere Irán. Pero lo que exige Irán, por ejemplo a la India, es no vayan con el petrodólar. Es decir, acá, que lo charlamos también el martes con Alejandro Marcó del Pont, y creo que es la gran pregunta geopolítica. ¿Se puede terminar 50 años de predominio del petrodólar? Y yo creo que sería apresurado plantearlo así,
si uno ve las informaciones de hoy, hablan de que Japón estaría dispuesto a comerciar el 82% de su provisión energética que viene de Hormuz en yuanes para poder pasarlos por Hormuz. Yo creo que no hay, en principio no hay nada concreto. El propio Arabia Saudita, algunos altos jerarcas de Arabia Saudita plantearon la posibilidad de estar negociando en yuanes o rublos para pasar por Hormuz, pero me parece que eso no es algo tan liviano, ni tan... No es inmediato. No se trata de una decisión administrativa, digamos, más allá de que sí tenemos que tener en cuenta y no perder de vista que Arabia se salió del acuerdo petrodólar, que hoy el acuerdo petrodólar ya no existe, entonces esto permite el libre albedrío, entre comillas, respecto de la conveniencia de cómo comerciar, pero tampoco es automático porque en esto se trata de reservas, del propio sistema SWIFT y demás, de que sería un desmoronamiento de todo el esquema de comercio mundial por decisiones administrativas. Me parece que habría que complejizarlo un poquito más. Bien. Es una posibilidad, no es que no es posible, es una posibilidad que va creciendo en la medida del desarrollo de la guerra. Hoy por hoy se están creando las condiciones para que esa posibilidad sea cada vez más real. Si uno lo pensaba esto hace un tiempo, esto era parecía un inusitado. imposible. Hoy es una posibilidad que se puede discutir. Una cosa que hay que tener en cuenta es el Pentágono, que no está cómodo en esta guerra, acaba de plantearle al Ejecutivo norteamericano: necesitamos 200.000 millones de dólares para financiar esta guerra. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Eso te das cuenta que es llevar la inflación norteamericana a niveles que era justamente lo que venía a combatir Trump. Pero eso además significa un impacto inflacionario global para todos los países que tienen dependencia, que tienen dólar dependencia, como el nuestro, porque no hay otra forma de resolver semejante financiamiento que no sea emisión ficticia, o emisión de deuda o lo que fuera. Esto impacta en la economía norteamericana muy mal, impacta en la economía de los dólar dependientes como América Latina muy mal. Por eso te digo que todas estas cuestiones Trump, esto que Trump planteó y que ya Axios empieza a insinuar, o el político empieza a insinuar, la posibilidad de una ruptura de Trump o de una salida inconsulta de Trump de esta guerra, abandonando la lógica del guerrerismo permanente de Israel. Son evaluaciones y perspectivas. Son perspectivas. Y para cerrar, Cuba. Porque lo que también nos decía Marco del Ponte el martes es, quizá la salida de Trump de la guerra contra Irán es... Sí, una pantalla, ¿no? Lo de Cuba, como para poder justificar la salida de la guerra. Sí, lo hemos escuchado, yo lo he escuchado más de una vez esta idea, pero eso es la idea de que Trump está gobernando con gestos y no con hechos. Y eso me parece que es una subestimación del modelo de gobernanza de Trump, que gobierna mucho con gestos, pero que redundan en hechos. No obstante lo cual, entiendo que lo de Cuba sí estamos ante una situación absolutamente traumática que describe muy bien cada vez que tiene alguna intervención mediática, y escribe Héctor Bernardo, que tiene contacto directo ahí con autoridades de la isla y con sectores populares y políticos de la isla. Lo que está pasando ahora, si uno ve los mapas de navegación y los destinos, hay dos buques, uno gasífero y otro petrolífero, rusos, que están dirigiéndose a la isla. La verdad que hay que ver qué sucede ahí. Eso sería una bocanada de oxígeno. Hay, por otro lado, adentro de la isla alguna crisis, claro, que tiene que ver obviamente con la carestía de la vida, con una situación donde no tienen luz, y no tener luz también a veces es no tener agua, por ejemplo, porque no funcionan las bombas y demás. Y además hay operaciones de revolución de colores intentando estos eventos que fueron, ¿no?, de la quema de una sede la sede del Comité Central, el intento de quema. Y la pretensión grosera de Trump del cambio de autoridades. Ahí hay una pérdida de vista y de conocimiento respecto del esquema político interno de Cuba. Cuba no es cualquier país. Cuba, yo te diría, se va a parecer más a Irán que a Venezuela, por poner dos escenarios de agresión directa, ¿no? Cuba tiene más parecidos, a pesar de ser caribeño y norteamericano, tiene más parecidos
en estructura de poder y en voluntad de resistencia y en dejar todo y en que la confrontación sea patria o muerte y no una resiliencia que le permita fortalecerse para después dar la confrontación, que parecería ser lo de Venezuela. Si cambian a Díaz-Canel por fatiga, porque uno lo ve y no lo ve bien, no significa que haya un cambio en la orientación de la defensa de los postulados revolucionarios en la isla, lejos de eso. Dejas picando el tema Venezuela. El ejemplo de Silvio diciendo denme mi AK-M, denme mi fusil. No es cualquier cosa. Yo tengo expectativas en la resistencia de Cuba a partir del estrago, del entrampamiento guerrerista que tienen con Irán. Me parece que eso está conectado, como la misma Sájarova acaba de decir, lo mismo, digo, porque están las locuras que hace Zelensky, ¿no? Con Hungría, con Eslovaquia, aparentemente ahora han atacado los oleoductos que alimentan el petróleo de Rusia a Turquía. Está Zelensky atacando directamente a Erdogan. Estas locuras, digo, se trata de los mismos actores que están saboteando la paz en el mundo, son los mismos, es el mismo núcleo que está saboteando la posibilidad de paz en el mundo y que está siendo derrotado, por eso aparecen estas, decirlo así es liviano, yo lo sé, porque estamos hablando de muertes y de tragedia, pero es un núcleo que está no solo en decadencia o en declinación, sino que está siendo derrotado claramente, y eso va a configurar condiciones de posibilidad de producción histórica que probablemente para Cuba terminen siendo una oxigenación después de este ahogo, ¿no? Fer, un fuerte abrazo, gracias. Abrazo para ustedes, compañeros. Abrazo. Queda picando el tema Venezuela para tratar en las próximas semanas.